Bueno, hoy nos encontramos en el muelle de Puerto Arango, que se llama el ferry Marco Polo. Y es una vuelta en un ferry, en un planchón. Entonces vamos a ver qué tal ese tour. Es aproximadamente más de una hora en un planchón. Estamos aquí a las afueras de Florencia. Esto es por la salida de el aeropuerto. Entonces, por la salida del aeropuerto estamos aquí en Puerto Arango. Bueno, esto es Puerto Arango. Este es el muelle de Puerto Arango. Estamos en Puerto Arango y allá vemos todo el río. Vamos con la familia a dar la vuelta. Aquí están llegando las gemelas. Llegando tarde, ¿no? Llegando tarde. Como siempre. Ave María. Aquí viene más parte de la familia, ¿eh? El colectivo, cierre la puerta del colectivo. Bueno. Y este es el ferry, este es el planchón con hamacas. Entonces nos podemos ir en las hamacas, en el segundo piso. Esto es una cosa pues bien chévere. Bueno, acá tenemos la zona de dulces. Hay tiendita. Esto es el río. En el río está la tienda, están las hamacas en el primer piso. Aquí está el señor capitán. ¿Qué más, señor capitán? Muy bien, Todo listo, usted es el máster. estamos todos listos. Este es el puente de mando de la embarcación, Exacto. Estamos sobre el río Río Orteguaza. Orteguaza. Más o menos que dura, más o menos que dura el recorrido. Pues aquí vamos a estar de regreso. 3 noches. 3 días y 3 Vamos a estar de regreso hoy hacia las 5:30 de la 5 y tarde. 30 de la tarde, listo. Sí, ya. Sí, sí, pues yo creo que el que hace falta llega por acá. ¿Puedo grabar un poquito por acá la maquinaria? Yo creo que no. Bueno, acá ya son bodegas. Bueno, acá ya es el motor. Un motor como de Nissan, vemos ahí un motor de Nissan. Muy bueno. Estamos listos para arrancar. Esto es un ferry. Aquí en Puerto Arango. Puerto Arango. Sí. Vamos al segundo piso. Vemos las hamacas. Vemos a Toby. Más hamacas y más hamacas. Las hamacas. Aquí el mando del capitán. Aquí las chicas. Vaya a tomar una foto. Y aquí está el río Orteguaza. ¡Benito! Todo su esplendor el río Orteguaza. Bueno, Y al ya estamos listos para arrancar. 5:30, como 2 horas y media de recorrido entre ida y vuelta. Vamos a ver qué nos trae este paseo por el río Orteguaza. Guía profesional de turismo, y hoy estamos por aquí comandando una tripulación muy básica, integrada por Wilfredo Penagos Vargas, es nuestro timonel, es la persona idónea, la que tiene la experticia para navegar en este río, aún así con el agua, el caudal bien mermado. Julier Ramírez es nuestro auxiliar de maniobra.
y bueno, hoy vamos a hacer algo muy especial como lo habíamos acordado por allí con Jefferson. Vamos a bajar un tramo del río, nos devolvemos a una playa, ahí seguramente dejaremos que caiga el atardecer sobre nosotros y sobre las 6 de la tarde estaremos regresando aquí a Puerto Arango. Esta actividad normalmente es un pasadía que arranca a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde, incluye almuerzo. El tramo que navegamos para ese pasadía es mucho más extenso. Ese pasadía además tiene un guión de memoria histórica del Caquetá, que a grosso modo lo voy a referir así como por encima. Es una historia de Colombia en guerra y paz contada aquí en el río. Esa historia lo que cuenta es cómo se fue formando este territorio con el tema de la colonización, cómo dos actividades extractivistas, quina y caucho, trajeron la primera migración de colonos a este territorio, pero antes pues ya había muchos habitantes indígenas aquí en el territorio. Un segundo momento de migración fue la guerra entre Colombia y el Perú, contamos los pormenores de ese conflicto. Un tercer momento de migración, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Esa guerra política que hubo para entonces desplazó a miles de familias que se vinieron aquí al Caquetá. El momento de expansión que hubo aquí con la llegada de Oliverio Lara Borrero a crear una hacienda que se llamó La Lara. Viene por allí la llegada al territorio de la insurgencia representada en el movimiento de las FARC. Luego viene por allá en el 70 la cuarta migración como consecuencia de la localización de la economía nuestra, aquí donde se producía mucho arroz, un poco de productos agrícolas que se comerciaban en la plaza en el interior del país, pues debido a la siembra masiva de coca por parte de nuestros campesinos, dejamos de producir esa producción lícita que teníamos y nos volvimos productores de coca, y eso trajo la cuarta y última migración de colonos al Caquetá. Y el otro hecho por allí en la década del 70 pues es la llegada aquí al territorio de otra guerrilla que nació en Colombia, que fue el M-19, y que pues aquí tuvo pues un proceso largo. Aquí hicieron varias tomas guerrilleras de varios municipios, especialmente de Florencia, un 14 de marzo del año 1984. Fueron los protagonistas del acuatizaje de un avión de aeropesca en aguas de este río Orteguaza, un avión que trajeron cargado con armas. Tenían una pista improvisada por ahí para aterrizar el avión, no se dio la pista era muy pequeña para aterrizar ese avión, y entonces optaron como a las 7 de la noche por tirar el avión a una recta que tiene este río frente a Granario, unos 100 kilómetros más abajo de donde estamos navegando, y pues allí sacaron ese armamento y bueno, todo lo que hicieron. Y la última parte de esta historia pues hace alusión a 2 décadas y media que empezaron en 1990, de una guerra muy cruenta que vivimos quienes aquí en el Caquetá hemos estado por más de 30 años. Guerra en la que aquí las FARC empezaron a lucrarse fuertemente del negocio del narcotráfico, lo que les dio mucho dinero para comprar mucho más armamento y más sofisticado además. Aquí en el 90 la FARC triplicaban el pie de fuerza que tenía la fuerza pública, policía y ejército en la región. Y también en el 90
terminan de llegar aquí al territorio los paramilitares. Los paramilitares habían estado llegando de la mano del narcotráfico, o por lo menos allí en los llanos del Yarí, donde se construyó a finales de la década del 70 y comienzos de la década del 80, en la que pues, se construyó y funcionó allí la fábrica de coca más grande construida en este territorio, que se llamó Tranquilandia. Allí Tranquilandia era custodiada precisamente por grupos de paramilitares, pero en el 90 el grueso de los paramilitares llegó en los aviones Hércules del ejército, llegaron aquí al territorio, establecieron su comando de lucha por los lados de Belén de los Andaquí, exactamente en Puerto Torres. Allí en Puerto Torres desplazaron a la población, en la escuela, en el colegio donde se educaba a los jóvenes de ese territorio. Entonces crearon algo supremamente macabro, que fue una escuela de entrenamiento y reentrenamiento de hombres para el ejercicio de la guerra, para enseñarles a torturar, a matar, a asesinar, a desaparecer seres humanos. Allí tenían además un horno crematorio, pues entre ese grupo y la FARC empezaron a disputarse aquí en el territorio el manejo y el control del narcotráfico. Eso generó una violencia grandísima. Las FARC pues no se ahorraron nada para seguir en su andanada de violencia, secuestrando, asesinando a comerciantes, a ganaderos, a alcaldes, a diputados, a gobernadores de aquí, en esas ciudades se fueron desplazados sin ninguna pertenencia. Además, pues la FARC durante esa época cogobernaron este territorio, se tomaban los municipios cuando les daba la gana, secuestraron y asesinaron a decenas de policías y de militares. Tuvieron cientos de policías y militares secuestrados en las selvas, enjaulados, en unas jaulas que hacían de alambres de púa como si fueran animales. Y por allá en el 98 se intenta hacer unas negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC. Entonces ellos exigen el despeje de una importante zona comprendida por los municipios de San Vicente del Caguán, al norte de este territorio, La Macarena, La Uribe, Mesetas y Vistahermosa en el Meta. Durante ese periodo que funcionó esa zona de despeje como la conocimos, pues las FARC delinquieron más, asesinaron más, sembraron más coca, tenían a más secuestrados allí, y al cabo de 4 años, en unas negociaciones que fueron infructuosas, en febrero del año 2002, un comando de la Teófilo Forero, aparte de que ya habían asesinado a Diego Turbay, a su mamá y a sus escoltas muy cerca de Puerto Rico, pues en el 2002 ese comando de la Teófilo Forero secuestra en Neiva un avión de Aires, lo aterrizan en la vía carreteable entre Campo Alegre y Obo en el Huila, y secuestran a Jorge Eduardo Hechen Turbay, un senador de la República. Allí se rompe, con ese acto se rompe esas negociaciones, se acaba esa zona de distensión o de zona de despeje como la llamábamos, y viene entonces la arremetida fuertemente por parte de las tropas del ejército y los paramilitares en la retoma de toda esa región. Un día antes de cumplirse el plazo para ellos salir de allí, porque eso fue en cuestión de horas, entonces dinamitaron el puente que comunicaba para entonces a Puerto Rico con San Vicente del Caguán. Lo dinamitaron, lo tumbaron para evitar como el acceso terrestre de las tropas del ejército de Colombia y ellos poder salir rápido de la zona. La guerra se intensificó para entonces, se llenó esto de militares, se llenó esto de paramilitares, se puso más cruda la situación aquí en el territorio, nadie quería llegar a este Caquetá por miedo a la violencia, al secuestro, a las pescas milagrosas.
Y luego pues viene el gobierno de Juan Manuel Santos con los votos de Álvaro Uribe Vélez. Juan Manuel Santos se aparta un poquito de su jefe Uribe e inicia unas negociaciones en La Habana con la FARC en medio del conflicto que se libraba aquí en el territorio. Al cabo de 5 años, el 26 de septiembre se firma en Cartagena de Indias ese acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC. Y nos preguntan a los colombianos inmediatamente que si queríamos o no ese acuerdo de paz. Álvaro Uribe Vélez y su grupo político se pusieron de frente a hacer campaña por el no a ese acuerdo de paz. Ellos que habían estado que se asesinen a decenas, quizás centenares de más personas aquí en este territorio. Esa paz imperfecta abrió los caminos a otra actividad económica aquí en el territorio del Caquetá, que es esta, la del turismo. A partir de esa firma de ese acuerdo de paz con la FARC, pues reaparecieron, empezó a gestarse ya como una manera de resiliencia en el territorio, muchos negocios y muchas apuestas turísticas. Antes solamente sobrevivíamos 3 actividades turísticas, en la montañita una reserva natural que llama Las Dalias, en Florencia otra reserva que se llama El Manantial, y aquí en el río Ferry Marco Polo, que inicié con esto en el 2005 en medio del conflicto, en medio de la guerra. Ya después, cuando se dio el proceso de paz, como que empezamos a ver otro respiro, a sentir otra forma de poder hacer esta actividad. Pues amigos, la guerra no dejaba ver la belleza, la exuberancia paisajística de este territorio. Hoy, gracias a Dios, podemos apreciarlo con toda su majestuosidad, podemos visitar este territorio por donde queramos, podemos entrar al Caquetá. Bueno, nos encontramos aquí en Puerto Arango. Estamos ubicados en Puerto Arango. Estamos con el señor Marco, que presta un servicio de ferry muy cerca a la ciudad de Florencia, y él nos va a contar un poco de lo que podemos hacer en este tour en ferry. Tiene diferentes tours, entonces debemos que don Marco nos explique de qué trata. Bien, buenas tardes. Esta actividad de travesía fluvial aquí en el río Orteguaza, aquí en Florencia, Caquetá, es una de las actividades imperdibles para hacer aquí en Florencia. Cada vez que lleguen al Caquetá, búsquenme y pásenla sabroso. Esta es una actividad que iniciamos en el año 2005, en medio del conflicto, en medio de la guerra que se libraba en este territorio, en esa época en la que nadie quería llegar al Caquetá, pero gracias a Dios, después de esa firma de ese acuerdo de paz en el 2016, las cosas cambiaron y digamos que se fortaleció el tema turístico aquí, y hoy es una región perfectamente viable para hacer turismo de naturaleza, que es el fuerte de nosotros. Estamos sobre el río Orteguaza. Este río, ¿sobre qué otro río desemboca? ¿Cómo es el movimiento fluvial sobre este río? Este río Orteguaza, para que miremos las dimensiones de este territorio, nace y entrega sus aguas dentro del mismo departamento del Caquetá. Nace en el Cerro Miraflores, en las estribaciones de la Cordillera Oriental, y entrega las aguas al río Caquetá en el municipio de Solano, dentro del mismo territorio del departamento. Luego de recoger las aguas del río San Pedro, del río Bodoquero, del río Pescado, del río Penella, le entrega todo ese caudal al río Caquetá, que finalmente desemboca al río Amazonas, aportándole el 13% del caudal al Amazonas. Y pues esta es una actividad cargada de historia. Aquí siempre es imperdonable para todos los visitantes no hacer que escuchen ese guión de memoria histórica que tenemos del Caquetá, una historia de colonos, guerra y paz contada aquí en el río. Es todo el proceso de colonización, de poblamiento de este territorio, pero también la parte final de esa guerra
pues que vivimos aquí en los últimos años y que luego con esa paz mal hecha, como se le llama, pues digamos que se menguó, se acabó la guerra y bueno, pues lo que hicimos fue volver un departamento viable para el turismo. Sí, de verdad que me tiene sorprendido porque pues he visto muchos ríos y muchos ríos para bañar. Es una zona que tiene muchos ríos, lo que es el Caquetá, cerca del Caquetá, el Huila. Y este río tiene una afluencia y he visto ya pasar como 3 o 4 embarcaciones con personas haciendo turismo. Sí, este río Orteguaza principalmente y históricamente en la región ha sido el río que se convirtió en la columna vertebral de todo el proceso de colonización de la Amazonía aquí por el lado del Caquetá. Este río nos conecta con el río Caquetá, nos conecta con el río Caguán, nos conecta con diferentes poblaciones del vecino departamento del Putumayo, donde no se llega por carretera, sino solamente por vía fluvial. Este río fue importantísimo para librar a nuestra nación cuando se dio la invasión de los peruanos en 1932. Es un río histórico. Cantidad de cosas se han dado por este río. Bueno, ahorita sí háganos la invitación a todas las personas que están viendo este video a que vengan a hacer este tour en el ferry Marco Polo. Bien, pues es sencillo llegar a Florencia en este momento. Ya estando en Florencia, entonces me pueden contactar por vía WhatsApp 316-411-0752. Me buscan en Facebook, también en la página que tenemos allí como Ferry Marco Polo Travesía Fluvial Ecológica. Y estamos ubicados a solamente 12 kilómetros de Florencia por la Marginal de la Selva, vía aeropuerto. Y hacemos este pasadía sin falta todos los domingos y los festivos. ¿De qué horas a qué horas es El pasadía va de 10 de la mañana a 5 de la tarde, es todo el día, incluye almuerzo. Y para el año 2023, que es este año que estamos, el costo es solamente de 75,000 pesos por persona, incluye el almuerzo. Wow, está muy económico y fuera de eso creo que arriman a unas playas si alguien quiere bañar o quiere... Sí, aquí incluye unos avistamientos de aves. Aquí pues hay diferentes tipos de aves como los palacracoras brasilianos, los aninga aninga, que son patos del río, Bubulcus ibis, que son garzas, Ardea alba, Tigrisoma lineatum, Opisthocomus huaxin, que es una ave primitiva pariente de los últimos dinosaurios de la prehistoria y que solamente en la Amazonía se encuentra esa ave. Y otras aves más que pues por allí vamos dando esa información así con nombre científico y nombre vulgar. El almuerzo lo tomamos en un sitio arborizado muy bonito, delicioso allí. Y luego desembarcamos ya en la tarde en una playa para disfrutar el río, montamos una malla de voleibol para voleiplaya y es de las actividades más completas que puede hacer de turismo aquí en la región y es la más económica. Sí, he visto que el turismo aquí está creciendo, está aumentando y es un turismo ecológico, es un turismo que debemos seguir y debemos fomentar. Muchísimas gracias, don Marco, y vamos a disfrutar este tour. A ustedes muchas gracias por la visita, muchas gracias por esta entrevista que me está haciendo y nada, bendiciones para todos y aquí los esperamos. Ferry Marco Polo. Muchas gracias. Ya saben las redes sociales de Ferry Marco Polo y está el número de WhatsApp de don Marco para cualquiera de los tours y cualquier información, él los puede ayudar.
refrescarnos. De calor. Vamos así que por agua escucha. Por el río. Manatí, nos encontramos un manatí. Un delfín rosado. Y el niño primitivo. El niño primitivo, ¿verdad? Sabroso, sabroso, sabroso. Observar el palito que quedó de la última embarcación. Este es supremamente difícil de navegar. Eso es lo único que se ve de las profundidades que tiene este río. ¿Sí? Es la desembocadura con el río Amazonas. ¿Qué profundidad tiene este río? Este río debe tener alrededor de unas 43, 45 metros de profundidad y es supremamente ancho. Sí, sí. Ancho. Bastante, bastante. Allá miramos la silla y el perro del último almirante. Allá está la silla y el perro esperando. Regrese. Cada almirante tiene un perro. Como aquí. Tiene un pincher, ese era el perro.